ya se lo decía yo antes del corte, yo creo que los mexicanos somos muy afortunados de tener como embajador de Noruega en México a Dag Nylander, una gran personalidad internacional que ha hecho una larga trayectoria en la mediación de conflictos. Le decía yo que pues una de sus principales experiencias, no la única, es la negociación del conflicto entre el gobierno de Colombia y las FARC, que concluyó con un proceso de paz. Y bueno, pues él escribió también un libro sobre este tema, Saliendo de la Selva. Por ahí tenemos la imagen del libro del embajador Nylander, sobre lo cual también vamos a platicar con él. Bienvenido, embajador, bienvenido a México y bienvenido a Imagen. No, muchas gracias, Pascal. Un gran honor estar aquí con usted y un saludo especial a todos los oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues la resolución de conflictos yo creo que es tremendamente importante, especialmente en un mundo donde parece que el multilateralismo se está destejiendo y han aparecido pues muchos conflictos, muchas guerras que probablemente en el número no habíamos visto en un buen rato. No habíamos visto una invasión sobre suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, digo, exceptuando quizá el conflicto de los Balcanes. No habíamos visto tampoco un conflicto tan prolongado en Medio Oriente como el que se está dando actualmente entre Israel y Hamás. Y así otros conflictos en otras partes del mundo, en África, en el sureste asiático. La mediación, creo yo, en estos momentos se vuelve tremendamente importante, señor embajador. Totalmente de acuerdo. Estamos experienciando un mundo en flujo, en conflicto en diferentes lugares y en varios continentes. El continente donde pertenece Noruega, el continente de Europa. Bueno, tenemos una guerra muy violenta con el ataque de Rusia a Ucrania. Bueno, este fin de semana hemos visto unos ataques muy crueles donde no se distingue entre militar y civil, y sigue un conflicto y una guerra que amenaza a Ucrania, evidentemente, pero también a Europa. ¿Ustedes tienen frontera con Rusia? Claro, tenemos una frontera con Rusia ahí en el norte, entonces eso es una guerra que nos toca directamente siendo miembros de OTAN. Lo que estamos experienciando en Europa y en otros lugares del mundo es realmente una afronta a la cooperación entre las naciones, al derecho internacional, al multilateralismo. Y es muy importante en este momento que todas las naciones del mundo que compartimos valores, que compartimos prioridades, dialogan, hablan, buscan nuevos caminos para que podamos tratar de estabilizar lo que se ha vuelto un mundo bastante inestable. Y dentro de estas maneras de cooperar es el tema de mediación, como usted menciona, donde hay muchas experiencias por compartir, mucha capacidad por intercambiar y muchas iniciativas por tomar. Y vamos a hablar de ellas en detalle, pero solo quisiera preguntarle, ¿qué hay en la idiosincrasia noruega que pues les da esa capacidad de ser negociadores? Porque han negociado muchos conflictos y además usted dirigió el Centro Noruego para la Resolución de Conflictos. ¿Qué hay en la cultura, en la idiosincrasia noruega que les permite poder ser mediadores en muchos conflictos internacionales? Bueno, no sé si tengo una respuesta muy buena a esta excelente pregunta, pero comenzamos tal vez con la trayectoria que Noruega ha tenido dentro de temas como la defensa de derechos humanos, el trabajo humanitario que hemos hecho por muchos años, el trabajo que hemos hecho en términos de apoyar en países en desarrollo. Siempre hemos tenido un programa muy importante en varios lugares del mundo en este sentido.
Y lo que vimos después de la terminación de la Guerra Fría, se abrió unas oportunidades y unas necesidades de resolver antiguos conflictos, ¿no? Que en muchas cosas habían sido congelados durante la Guerra Fría, y con la caída del muro se abrió estas oportunidades, ¿no? Lo vimos en este continente, en Centroamérica, por ejemplo. Lo vimos en el Medio Oriente, en diferentes otros lugares. Y en este momento, Noruega, tal vez por casualidad, pero no estoy convencido, por lo menos gracias a unos diplomáticos y representantes de la sociedad civil de Noruega, tomaron unas iniciativas para tratar de ayudar a partes de salir de su conflicto. Da 2 ejemplos: Guatemala, en esta región, Medio Oriente, Israel-Palestina en esta parte del mundo. Bien, tenemos que hacer aquí una pausa comercial, embajador, pero regresaremos para seguir platicando con usted. Muchas gracias. Estamos conversando con Dag Nylander, quien es el nuevo embajador de Noruega en México y dirigió el Centro Noruego para la Resolución de Conflictos. Estamos conversando con el nuevo embajador de Noruega en México, Dag Nylander, quien tiene en su experiencia pues muchos casos de mediación de conflictos. Ya hablábamos de Colombia y las FARC, pero además fue asesor especial del secretario general de Naciones Unidas para el conflicto fronterizo que tienen Venezuela y Guyana. Ha sido también negociador entre el gobierno de Venezuela y la oposición, y pues diversos conflictos en los que le ha tocado a él participar. Embajador, una de sus principales experiencias fue el conflicto entre el gobierno de Colombia y las FARC, negociación que se llevó a cabo sobre todo en La Habana, ¿no? Usted vivió pues muchos años en Cuba para llevar a cabo esta negociación, que además, pues según he leído y según se ha publicado, pues fue una negociación complicada, que pues a ratos parecía que se iba a romper y luego se reconstruía y finalmente terminó exitosamente con la firma, ¿no? Ya las cosas que han pasado después creo que ya no son tanto parte o culpa del proceso de negociación, sino otros factores, ya nos dirá usted. Pero ¿qué tan complicado fue esa negociación de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia? Muy complicado. Claro, el conflicto en Colombia ya había tenido un recorrido de 50 años cuando comenzó el proceso en alrededor de 2012, y hubo temas muy profundos, complicados de resolver en la mesa, no hablando de las complicaciones de poder llevar a las partes a la mesa y también buscar soluciones que realmente fueran aceptables, ¿no? Para una sociedad muy dividida, para que se podía implementar un acuerdo. Es muy difícil resolver los temas que estaban discutiendo las FARC y el gobierno de Colombia en Habana, como usted correctamente dice, pero es aún más difícil asegurarse que la población va a defender y apoyar un acuerdo de paz. 4 años. Bueno, hubo aparte capítulos anteriores, pero digamos 4 años intensos. Muy intenso. Y claro, resolver este tipo de conflictos no es gracias a un mediador, un facilitador, un país garante. Es realmente gracias a la voluntad de los líderes del país. Y en este caso, principalmente el presidente Juan Manuel Santos, que tomó esta decisión de tratar de negociar la paz con las FARC, tomando riesgos políticos muy, muy grandes. Entonces, él tenía esta voluntad y audacia de intentar, y lo mismo con los líderes de las FARC, ¿no? Que no solamente tomaron riesgo político para tratar de negociar
su proyecto político, porque tenían un proyecto político sin duda, pero también tomaron una serie de riesgos personales incluido. Y eso es importante destacar, que como tercer parte en estos procesos, nosotros facilitamos un poquito para que las partes puedan negociar, hablar y encontrar soluciones nacionales. Nosotros estamos jugando segundo plano. Los líderes de las partes son realmente los que están construyendo la paz junto con sus organizaciones, su gente y el pueblo en general. Pero me imagino que una parte fundamental es que haya confianza de las dos partes en el mediador. Correcto, eso es muy importante. Muchas veces se habla de la necesidad de crear confianza entre las partes, pero más importante aún es crear confianza entre las partes y el proceso que se está estableciendo, para que realmente crean que en el proceso van a poder encontrar soluciones, y también que el proceso de una manera los protegen. Bueno, yo le comento a la audiencia que si usted pues quiere escuchar reflexiones como las que estamos escuchando ahora, pero quizá de una manera mucho más profunda, no se pierda la conferencia magistral que dará el embajador Nylander en la UNAM mañana, dentro de la primera Semana Nacional de Cultura de Paz, a las 9 de la mañana, el día de mañana en la UNAM. Así que será muy interesante escucharlo. ¿Qué es lo que, dado que usted también ha estado involucrado en las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición, algunas de las cuales han tenido lugar en este país, otras en Barbados, si no estoy equivocado, ¿qué es lo que está fallando, digamos, o qué falló? ¿O se puede reconstruir todavía el diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición? Sí, es correcto. Entre 2019 y 2024, más o menos, Noruega ha facilitado un diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición. En Oslo, en Barbados, aquí en México y también en Venezuela mismo. Uh-huh. Claro, un contexto muy complicado. Muy difícil llegar a soluciones negociadas. Tenemos un gobierno en Venezuela que han estado en poder durante 2 décadas. Difícilmente están trayendo el poder a otros partidos políticos. Entonces nuestro trabajo ahí en Venezuela fue tratar de buscar oportunidades, posibilidades para que las elecciones se pudieran hacerse de manera más democrática posible, para que uno pudiera dibujar un camino de vuelta hacia una democratización en Venezuela. Uh-huh. Lamentablemente eso no ha sido posible, pero yo tengo muchos amigos en Venezuela. Deseo todo lo bien, evidentemente, para los venezolanos. Yo espero, yo realmente creo que va a reabrirse la posibilidad de un diálogo político en Venezuela. Dejen preguntarle por qué habla tan buen español el embajador de Noruega. No, mira, yo, sigo aprendiendo, ¿no? Yo tengo un acento, mezcla entre acento noruego, Argentina, donde pasé un par de años, Colombia, evidentemente, Cuba también. También viviendo muchos años en Nueva York, ahí también pudo aprender un poquito de español, y ahora finalmente voy a aprender el español mexicano. Bueno, ¿cómo ve su misión como embajador de Noruega en México? Yo sé que ahora como embajador pues es distinto el papel como embajador que el papel como mediador, y entiendo muy bien pues las particularidades de los diplomáticos, el lenguaje cuidadoso que tienen que tomar. Quiero preguntarle sobre su misión como embajador ahora
en México, qué espera de ella, pero también pues lo que permita su cargo como diplomático, como embajador, pues decir sobre la cultura de paz en el país que estamos los mexicanos persiguiendo pues con mucho afán, a veces sintiéndonos decepcionados porque la violencia nos abruma, porque pues en muchas partes de México hay una grave crisis de desapariciones, de asesinatos, de extorsiones. ¿Cómo ve su misión como embajador y lo que me pueda comentar como observador? Noruega y México son grandes amigos, ¿no? Hemos trabajado en varios temas durante muchos años, ¿no? Temas internacionales en el sistema multilateral, por ejemplo. De hecho, estos días México junto con Noruega, un grupo de otros países, realmente ha tomado iniciativas muy importantes para tratar de reforzar y reformar el sistema multilateral. Eso es una de las prioridades que tiene la embajada, seguir este trabajo bilateral entre México y Noruega para reforzar y reformar el sistema de las Naciones Unidas principalmente. Segundo, hay una cantidad de temas relacionados con la economía verde, ¿no? La transición energética, por ejemplo, donde ambos países tienen un pasado y un presente, ¿no? de productores de petróleo, y estamos ambos en esta transición y este trabajo para hacer sus industrias más verdes. Eso es otra prioridad para Noruega en estos tiempos. Tercer elemento muy importante para nosotros como para México es el tema de igualdad de género, un tema que interesa mucho al primer ministro de Noruega, que acaba de ser reelegido hace 2 días por otros 4 años, y evidentemente para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Entonces es otro ejemplo de que estamos muy cercanos en nuestras prioridades y nuestros valores. En términos de cultura de paz, también compartimos mucho. Un pasado con experiencia importante. Usted ha mencionado Venezuela, donde México jugó un parte muy importante apoyando a este proceso. Uh-huh. Pero también, como iniciamos nuestra conversación, en Centroamérica, en los años 80. Ahí también jugó México un papel muy importante. Y hay muchos más ejemplos donde que muestra que México y Noruega tienen amplias posibilidades de profundizar la cooperación en el tema de cultura de paz y negociación y facilitación y mediación. Pues, embajador, yo le deseo una gestión muy exitosa como embajador de Noruega. Bienvenido a México. Sé que conoce bien nuestro país, pero bueno, ya ahora en su nueva responsabilidad, que sea una etapa pues de mucho éxito, y ojalá tengamos la posibilidad de conversar en muchas ocasiones. Muchas gracias por la invitación, un gran honor estar aquí y un placer estar de vuelta en México, ahora por un tiempo extendido, podría ser hasta 4 o 5 años, ojalá. Ojalá que sea un largo periodo, señor embajador. Gracias. Pues es todo por hoy. Muchísimas gracias al embajador de Noruega, Dag Nylander. También muchas gracias